Sí, el tablero se ve un poquito de brillo. Igual yo le voy diciendo que lo que voy poniendo en el tablero para que vayan tomando sus notas. Cualquier cosita. Vamos a iniciar, vamos a orar al Señor en esta noche, dando inicio a servicio. Que el Señor nos guíe, nos ayude en este día. Padre, te bendecimos, te damos a ti, oh Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración por tu misericordia, por tu fidelidad en este día, por concedernos la oportunidad, Señor, de estar reunidos, los que estamos aquí presentes, y a la distancia, Señor, poder estar convocados con este propósito, Señor, de rendirte a ti el honor, la gloria, la adoración, la exaltación, solamente tú te lo mereces. Te rogamos que en esta hora que tenemos de estudio de tu palabra, nos guíes, nos afirmes en el conocimiento, nos concedas crecer, seguir madurando, avanzando en las verdades que tu palabra nos enseña, nos revela. Rogamos también nos concedas de tu gracia, de tu sabiduría, para aprender, para seguir creciendo en el conocimiento, Señor, que tu palabra nos da. Gracias te doy por estos medios que nos concedes y darnos este privilegio, Señor, de en medio de este difícil momento, poder seguir en tu palabra, seguir estudiando y escudriñando, Señor, tu palabra con diligencia. A ti, Padre, sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a retomar, ya hace 2 semanas que no teníamos la oportunidad por el tiempo de oración. Esta semana vamos a retomar el estudio de discípulos formándose para ser discípulos. Quedamos en la tercera parte, que es el mensaje de Jesucristo, que es lo primero que entramos a ver, y el nuevo nacimiento que habíamos ya iniciado la semana antepasada. Quisiera leerles el texto base que tomamos la última vez en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Voy a leerlo a partir del versículo 1 hasta el versículo 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. La última vez que nos reunimos, iniciamos hablando de este texto, iniciamos viendo esta discusión que hubo entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Con relación a esto, ya vimos varios puntos, pero quisiera retornar a lo que ya vimos para refrescar un poquito la memoria. Lo que en la anterior lección veíamos que trata el mensaje de Jesucristo durante su ministerio y que por obvias razones es necesario que nosotros no lo olvidemos y dar una respuesta clara a la gran pregunta o a la exigencia de Marcos capítulo 1, el verso 15, donde dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Y en esa lección que nos hablaba acerca de ese arrepentimiento y fe que era necesario para entrar en el reino, aprendimos que estos dos elementos, estos dos aspectos que constituyen el concepto evangélico de la conversión, y que estos dos elementos son indispensables para que las personas puedan entrar en el reino de Dios. La conversión, por lo tanto, resalta el lado humano de la entrada en el reino, lo que el hombre debe hacer, pero existe esa parte divina, el lado divino, que es igualmente imprescindible y que se denomina el nuevo nacimiento. Es decir, que nosotros entendemos ya que hay una parte en la responsabilidad del hombre frente a lo que Dios exige. Pero para que el hombre pueda responder a lo que Dios exige, pues tiene que, en primera medida, estar el elemento del nuevo nacimiento. El texto que leíamos, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, en el versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es lo que Dios tiene que hacer para que nosotros podamos entrar en el reino. Dios es quien da el nuevo nacimiento. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Así que el tema del nuevo nacimiento se encuentra desarrollado principalmente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En este pasaje se nos narra la conversión, o la conversación más bien, mantenida entre Jesús y Nicodemo, un importante dirigente de la época, religioso de su tiempo. Esta conversación que hubo entre Nicodemo y Jesús tiene tres aspectos principales con relación al nuevo nacimiento y que vamos a analizar hoy y vamos a recalcar para que podamos ver la importancia del nuevo nacimiento. Lo primero que nos dice el texto del versículo 7 nos habla de su necesidad. Cristo no habló del nuevo nacimiento como una simple opción, como algo que fuera simplemente deseable por las personas, sino como algo absolutamente imprescindible. Es decir, no es algo que yo pueda elegir o pueda tomar, o sea, un camino del que yo pueda tomar o decidir no tomar para llegar a Dios, sino que es el único camino, es imprescindible que yo tome por ese camino. No hay otra forma de acercarnos a Dios. El versículo 7, por lo tanto, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, tiene que haber un nuevo nacimiento. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra salida. Y el versículo que ya leíamos, el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, es algo que es imprescindible, es necesario, no es una opción,
es algo que debe estar en el creyente. Todo creyente debe haber nacido de nuevo. Ahora, ¿a qué se debe esta necesidad? Es la pregunta que nosotros debemos responder. ¿A qué se debe esta necesidad? La justificación, de la que ya hablamos en una lección anterior, coloca las bases para que el pecador sea absuelto delante de Dios. Y esto tiene que ver con la culpa del pecado. Recuerden, la justificación es una declaración que Dios hace del pecador como justo. Es una declaración simple en donde analizábamos los elementos ya de la imputación, pero queda otro aspecto que la justificación no resuelve, y este es su presencia en nuestras vidas, hablando del pecado. La justificación no resuelve un aspecto del pecado en nuestras vidas, y es la presencia del pecado en nosotros. Nosotros, por la justificación, nuestro pecado es justificado por la obra de Cristo, la imputación de las obras de Cristo, y Él toma nuestras obras y las coloca a su cuenta, por lo tanto somos justificados. Pero eso es algo que simplemente está relacionado con la parte legal, la declaración legal. Pero la presencia del pecado sigue presente en nuestras vidas. Así que solamente a través del nuevo nacimiento somos capacitados, lo podemos decir así, con el poder del Espíritu de Dios para solucionar este problema del pecado en nuestras vidas. Es decir, si yo tengo claridad en que soy justificado, ya he sido justificado por la obra de Cristo, pero la presencia del pecado todavía está en mi vida. Para eso necesito claramente el nuevo nacimiento que me capacita, me proporciona el poder para solucionar el problema del pecado. También veíamos en una lección anterior que el hombre está muerto espiritualmente, y como el hombre está muerto espiritualmente, esto lo incapacita para obrar bien, para hacer buenas obras, es decir, en el sentido de tomar la dirección de acudir a Cristo y de amar a Dios. Para poder tener vida espiritual es también necesario entonces el nuevo nacimiento. En la misma lección anterior veíamos que el pecado tenía esclavizado al hombre, y por lo tanto, si el hombre está esclavizado por el pecado, pues no puede liberarse de la esclavitud por él mismo para poder venir a Cristo. Por lo tanto, necesita de un elemento que también ya hemos estudiado, que se conoce como la redención. Esa redención es en Cristo. Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado, y esto coloca otras bases para la liberación del pecado. Pero para implementar esa redención también es necesario el nuevo nacimiento. Así que cada uno de los elementos que nosotros hemos venido desarrollando durante todo este estudio, de los cuales hemos hablado, todo esto está totalmente ligado a la experiencia necesaria del nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay redención, no hay justificación, no hay libertad de la esclavitud del pecado, no hay una resurrección de la muerte espiritual, no podemos venir a Cristo y por consecuencia no podemos amar a Dios. Todo esto, todos estos elementos se hacen efectivos en el nuevo nacimiento. Ahora, pero eso no es lo peor. Lo peor de todo es que por todas estas razones que nosotros ya vimos, el hombre es totalmente inadecuado para tener comunión con Dios íntimamente. Si Dios es un Dios santo y yo soy todo lo que ya dije sin el nuevo nacimiento,
pues por consecuencia yo no puedo tener comunión con Dios si no hay un nuevo nacimiento. Aún si nosotros pensamos en el diálogo que tuvo Jesús con este hombre Nicodemo, debemos pensar en eso, porque Nicodemo era un hombre religioso de su época, un hombre que conocía la ley, estudioso, y por eso el cuestionamiento de Cristo es claro. Y tú que eres de los principales, ¿no sabes estas cosas? Ya era necesario que él supiera, porque era un religioso de la época, siendo un maestro de Israel, pero él no entendía estas cosas. Él estaba, aún siendo un religioso de su época, de los más reconocidos, él estaba descalificado, ¿sí? En este sentido. ¿Por qué? Porque él no había nacido de nuevo, y tanto como él era descalificado, igualmente nosotros. Si nosotros estamos descalificados, estaríamos descalificados sin un nuevo nacimiento, porque es necesario, como ya lo repetimos, y que el texto lo dice, es necesario ese nuevo nacimiento para poder tener esta relación con Dios. Ahora, algunos reconocen que les resulta imposible vivir la vida cristiana de la cual nos habló Cristo. Si nosotros evaluamos todo el mensaje de Cristo, si nosotros hemos leído los evangelios, los hemos estudiado, los hemos analizado, vemos las exigencias, vemos las demandas, toda esta cantidad de cosas que a lo largo del ministerio de Cristo fueron enseñadas, y nos colocamos nosotros frente a esto, nos colocamos nosotros frente a estas exigencias, a estas demandas, todos nosotros nos veríamos incapacitados de poder cumplir. Y es por eso que es necesario nacer de nuevo. Es imposible que una persona que está habituada al pecado pueda vivir para Dios, vivir en santidad, sin haber nacido de nuevo. Esto es algo totalmente imposible. Y por lo tanto necesitamos tener claro lo necesario que se hace para nosotros, el nuevo nacimiento. Por eso es que también podemos de esta manera evidenciar quiénes son en realidad creyentes. Cuando personas se acercan a nosotros y nos hablan de su fe y nos dicen que son creyentes y hablan de que conocen al Señor no sé hace cuánto tiempo y que saben la Biblia y que conocen cuántas cosas y todo este asunto, todo este tema de todo lo que está, de lo que hablan los cristianos. Entonces, cuando nosotros evaluamos su vida y lo miramos frente a lo que la Escritura demanda de una persona creyente, a su vida, a sus convicciones, a su entendimiento acerca de la fe, pues obviamente llegan ciertos cuestionamientos que personas traten de mostrar, lo que vamos a ver en la próxima clase, la próxima enseñanza, demostrar algo que en realidad no son. Y hay cosas que comienzan a evidenciarse en estas personas que dicen ser creyentes, pero que su vida no refleja esta verdadera fe, que hayan nacido de nuevo. Entonces, eso también a nosotros, como creyentes, nos ayuda tanto a evaluarnos a nosotros mismos, si estamos conscientes de que hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo, evaluar nuestras vidas, evaluar nuestras convicciones, nuestras motivaciones, lo que hacemos, lo que no hacemos, y todos estos elementos que hacen parte de la fe para llegar a concluir si hemos o no nacido de nuevo. Eso es parte importantísima que nosotros lo evidenciamos. Y por eso Juan, en su Evangelio, narra este evento tan importante para nosotros hoy día. El versículo 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La consecuencia de esto es clara. Si yo he nacido de nuevo, puedo vivir una vida auténticamente cristiana. Si no he nacido de nuevo, pues me va a ser muy difícil, y por eso es que nosotros en el caminar diario llevamos 10, 20, 30 años,
de caminar con el Señor o más, los que sean, hemos visto que en nuestro desarrollo muchos han quedado en el camino, ¿sí? Y decimos, no, es que le faltó fe, no, es que no sé qué. No, son personas que simplemente creyeron ser algo que en realidad no eran, porque estaban aferrando su fe a ciertas conductas, a ciertas cosas, a ciertos elementos que no tenían que ver nada con el nacer de nuevo. Eso también es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, ya vimos en cuanto a el nuevo nacimiento, su necesidad. Ya vimos su necesidad. Ahora vamos a ver su naturaleza. Su naturaleza. La naturaleza del nuevo nacimiento. Nosotros debemos constantemente evaluar si esa naturaleza que identifica el nuevo nacimiento está en nosotros o no está. ¿Por qué? Porque esta es una de las cosas que Jesús le dice a Nicodemo. Cuando Jesús habló con él acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo no comprendió de lo que se trataba el nuevo nacimiento. Jesús le dijo, nosotros hoy día es muy fácil ver el texto y pues ya tener una idea. Tenemos ideas preconcebidas, tenemos conceptos, pero Nicodemo no tenía idea. Y pues aunque ya el Antiguo Testamento revelaba ciertas cosas acerca de esto, no había un entendimiento tan claro, por lo menos eso es lo que deja ver Nicodemo. En el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Y eso nos hace ver el concepto que tenía Nicodemo acerca del nacimiento. ¿Sí? Él no había entendido la naturaleza, todavía estaba pensando en lo terrenal, en lo temporal, en lo de aquí. Él veía todas las cosas desde una perspectiva humana, desde este tiempo, desde este momento, de lo que estaba viviendo él. Y Jesús, a modo de explicación acerca del nuevo nacimiento, en el versículo 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, aquí se ve la dicotomía entre la carne y el espíritu. Esos dos lugares, esas dos cosas que entran en el pensamiento del creyente, de aprender a distinguir entre aquello que es la carne y aquello que es el espíritu. Entonces, lo primero que nosotros notamos es que el nuevo nacimiento no tiene que ver nada con el nacimiento físico. No tiene que ver nada con lo físico. No tiene que ver nada con aquello con lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Es algo que es nuevo, podríamos decir así, para nosotros. El mismo Juan, en el capítulo 1, ya ha mencionado algunos elementos acerca de esto. En el versículo 12 y el versículo 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ya Juan viene trayendo la imagen o la idea del pensamiento que desarrolla en el capítulo 3 y luego sigue. Y ya el lector, por lo menos del Evangelio de Juan, ya está aprendiendo a distinguir entre aquello que es de la carne y aquello que es del espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir en cuanto a esto? Concluimos que no se nace de nuevo por tener padres cristianos. ¿Sí? No somos cristianos porque tengamos padres cristianos o antepasados cristianos o porque estemos bautizados. ¿Sí? No, eso no nos hace cristianos. No nos hace cristianos asistir a una iglesia, congregarnos con una iglesia. ¿Sí? No es que yo voy a la iglesia desde pequeño, desde niño, a mí me llevan a la iglesia, pero eso no hace cristiano a las personas. Estos son actos humanos, estos son comportamientos humanos, mientras que en el nuevo nacimiento es algo que es producido por Dios. Quisiera, si los hermanos tienen preguntas, pregunten, y si hay un hermano que hace preguntas en línea, ustedes me ayudan ahí
para que me las transmitan y respondiendo si hay alguna pregunta. ¿Sí? Bien, entonces en el capítulo 3 nuevamente de Juan, el versículo 5 y el versículo 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Así que cuando nosotros hablamos de nuevo nacimiento y regeneración, estos son términos que son sinónimos. La idea que transmiten, el mensaje que transmiten, es sinónimo, es muy idéntico. El hecho del nuevo nacimiento y la regeneración. ¿Sí? No sé si recordamos, los que estamos acá, los elementos de la regeneración, la obra de la regeneración en nosotros, en nuestras vidas. ¿Sí? La obra del Espíritu en nosotros es la regeneración y tiene que ver mucho con el nuevo nacimiento. ¿Sí? No tiene nada que ver con una reforma moral. No es algo que simplemente nos lleva a ser mejores personas. No es algo que simplemente cambia el hecho de un vicio a abandonar el vicio. O cierto comportamiento a simplemente abandonar el comportamiento pecaminoso que teníamos. No, de eso no se trata el nuevo nacimiento. Eso es una consecuencia del nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento no está enfocado en cambiar comportamientos en las personas. El nuevo nacimiento va mucho más allá que simplemente eso. Nicodemo era un hombre que tenía mucha moralidad. Era un hombre moral, un hombre ejemplar en su nación. Un hombre que tenía personas que lo seguían, que lo admiraban, que le guardaban respeto porque no era cualquier persona. Pero a este hombre que era ejemplo para muchos, Jesús le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí hay una clara evidencia de que no estamos hablando simplemente de un comportamiento de conducta, de moralidad, ni siquiera de religiosidad, porque Nicodemo era un religioso de la época. ¿Sí? El nuevo nacimiento tiene que ver con un acto divino, la obra de Dios en cada uno de nosotros, un acto divino y un acto soberano. Cristo nos está diciendo, nos habla de ser nacidos del Espíritu. Así que nosotros debemos entender que esto no es una cuestión ni que nosotros buscamos, ni que nosotros procuramos, ni queremos, ni siquiera deseamos. Es un acto divino, soberano, donde nosotros no participamos de manera activa, nosotros estamos de manera pasiva, recibiendo la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, esta clase de cosas, estas obras, estos elementos que nosotros identificamos en el mensaje, en el diálogo entre Nicodemo y Jesús, son de suprema importancia para nosotros también. Repito nuevamente el versículo 5 y versículo 6 de Juan 3. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Esos dos elementos. Y el versículo 13 del capítulo 1. Lo que es nacido de la sangre, no se ha engendrado de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De la misma manera que nadie nace físicamente por su propia voluntad, por su propio deseo, por su poder, porque Él quiso nacer. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno de nosotros procuró nacer, no escogimos dónde nacer, no escogimos los padres que tenemos, no escogimos la nacionalidad. Ninguno de esos elementos nosotros escogimos para nuestro nacimiento. Así es, de manera similar en el terreno espiritual. El nuevo nacimiento es el resultado directo de la voluntad y el poder soberano de Dios. Es Dios, y por eso es que es un misterio. El versículo 8 lo muestra. El viento sopla de donde quieres
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahí nos está hablando de la obra del Espíritu. ¿Sí? Ni sabe a dónde viene, no sabemos en quién y cómo siquiera, ni cuándo. Pero es una obra espiritual. Así, dice el apóstol Juan, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De la misma manera, así como el viento sopla y nosotros oímos el sonido, pero no sabemos. Así mismo es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra divina, una obra soberana de Dios, donde no intervenimos nosotros para este nuevo nacimiento. Ahora, además de esto, el nuevo nacimiento es un milagro por medio del cual Dios implanta un nuevo principio de vida espiritual, por medio del cual Dios implanta un nuevo principio de vida espiritual. ¿Cómo así? Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Es decir, que aquí comienza, podemos decir en cierta medida, una nueva vida en el Espíritu. En aquellos que por haber nacido de la carne están espiritualmente muertos, produciendo en ellos una transformación permanente que hace posible el arrepentimiento, que hace posible la fe, que hace posible una vida de santidad y que hace posible y nos capacita, proporciona la victoria sobre el dominio del pecado. El nuevo nacimiento, la regeneración obrada por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, produce en nosotros arrepentimiento, fe, santidad y victoria sobre el dominio del pecado. Recuerden que hablamos de que cuando una persona en su corazón tiene el reinado, y este reinado, quien reina ahí es el pecado. Él es quien gobierna, es el pecado reinante en el corazón del hombre. Pero cuando viene la obra regeneradora, ese pecado ya no reina. Pero el pecado sigue presente en el corazón del hombre. El pecado sigue presente. Ya en nosotros reina nuestro Señor Jesucristo. Jesús ahora reina en el corazón de los hombres. El pecado sigue presente en la vida del hombre y está procurando constantemente volver a tomar el lugar. Y lucha todos los días. Nunca lo va a lograr porque ya Cristo está gobernando. No va a poder el pecado volver a gobernar nuestras vidas. Pero nosotros debemos ser conscientes de que el pecado todavía está presente en nosotros. Pero Dios, por medio del nuevo nacimiento, implanta vida espiritual. Nos capacita para que nosotros podamos detener, luchar, hacer morir, como dice el apóstol Pablo, el pecado, lo terrenal. Están esos elementos en nuestras vidas que hacen que a través de ellos ofendamos a Dios, sea de pensamiento, de palabra, de obra, por omisión. Todos y cada una de estas cosas que nosotros hacemos o no hacemos que ofenden a Dios, a través del nuevo nacimiento, nosotros somos capacitados para poder tener victoria sobre cada uno de ellos. Ahora, una pregunta que surge con relación a esto es: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para nacer de nuevo? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O qué puedes hacer tú? ¿O qué puedo hacer yo para nacer de nuevo? ¿Qué podemos hacer? La respuesta es simple y sencilla: nada. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque nada hace que nosotros merezcamos el nacer de nuevo. Nada hace que nosotros podamos conseguir o controlar el nuevo nacimiento. Al igual que en nuestro nacimiento natural,
nosotros somos totalmente pasivos, expuestos solamente a la misericordia y a la bondad de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo. Esto ocurre con el nuevo nacimiento. Como ocurre con nuestro nacimiento terrenal, ocurre con el nuevo nacimiento. Pero la misericordia de Dios, de la misma manera que los israelitas mordidos por las serpientes, que es la imagen que está utilizando nuestro Señor Jesucristo con relación al nuevo nacimiento y el ser levantados, como la serpiente fue levantada en un asta, la serpiente de bronce, para que todo aquel que mirara a esa serpiente quedara sano de la mordedura. Así nosotros, cuando levantamos nuestra mirada a la cruz donde está Cristo levantado, quedamos sanos de la mordedura del pecado. ¿Sí? Esa es la imagen que Juan está utilizando en su evangelio a través del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Esa serpiente levantada también es la imagen de Cristo levantado en la cruz. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta imagen la encontramos en el libro de Números, la referencia que toma Juan, número 21, el verso 8 y el verso 9. Dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguno o alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así también el que siente el veneno en su vida del pecado, en su corazón, puede mirar a Cristo, a ese Cristo que fue levantado en la cruz como expiación por el pecado. Y al hacerlo, va a recibir vida nueva, vida eterna, el fruto del nuevo nacimiento. Solamente mirando a Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es simplemente mirar a Cristo por mirar. No es simplemente mirar a Cristo como un buen hombre, como un mártir en la historia, como una persona, un gran profeta. Porque muchos hoy día creen que esa es la manera de acercarse a Cristo. Y la manera en la cual el evangelista nos está diciendo que debemos mirar a Cristo es con fe. Es una mirada de fe a la cruz. Es una mirada de fe a aquel que está en la cruz derramando su vida para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Esa es la mirada de fe. Luego tenemos un elemento más en cuanto al nuevo nacimiento y son sus efectos. Sus efectos, los efectos del nuevo nacimiento, consecuencias. Lo primero que tenemos que ver o saber es que el nuevo nacimiento nosotros no podemos llegar a comprenderlo exactamente. Si bien la naturaleza del nuevo nacimiento es misteriosa, y obviamente por ser misteriosa no podemos llegar a comprenderla, nosotros no sabemos por qué Dios a través de su Espíritu viene y sopla sobre unos y sobre otros. No, eso es un misterio, está escondido en Dios. Como dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas sabes de dónde viene y a dónde va, si es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Si nosotros podemos ver sus efectos, nosotros podemos ver la manifestación de una persona que ha nacido de nuevo. Podemos ver los efectos que se manifiestan claramente en cada una de las facultades
del ser humano. Cuando alguien nace de nuevo, podemos ver que su entendimiento es iluminado y puede ver el reino de Dios. Una persona no puede ver el reino de Dios sin antes nacer de nuevo. Pero si una persona ha nacido de nuevo, como consecuencia, puede ver el reino de Dios. Y eso se hace evidente, verso 13. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al igual que un ciego, al ser sanado, puede decir que ya ve. Como pasa también ahí en Juan, en el capítulo 9, el verso 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A este hombre que era ciego, que Cristo sana, vienen a preguntarle, a cuestionarle y a decirle que Jesús era un pecador. Y él dice, yo no sé quién en realidad es él. Si es un pecador, no sé. Pero lo que yo sí sé es que yo antes era ciego y ahora estoy bien. Eso es lo que yo sé. Y eso es lo que experimenta, eso es lo que vive una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo tiene una profunda convicción del pecado. Una persona que ha nacido de nuevo puede verse a sí mismo como un pecador, puede verse a sí mismo como una persona ofensora. Puede verlo. Todos somos ofensores, pero solamente hasta que venga el nuevo nacimiento puede haber esa conciencia, esa convicción del pecado. Y como hay esa convicción de pecado, obviamente ve su culpa, reconoce su culpa, la gravedad de su pecado, y que mientras antes de haber nacido de nuevo, esta persona trataba de justificar sus actos, ahora que ha nacido de nuevo, simplemente reconoce sus pecados, ¿sí? Ve que si es condenado, es justo. Si va al infierno, él vaya al infierno. Porque ahora ve la magnitud de su pecado, ve la magnitud de su culpa. Cuando una persona es nacida de nuevo, puede discernir de manera sensible su culpabilidad, su merecida condenación. Mientras antes culpaba a Dios por su vida, por su desdicha, por todo lo que vivía, ahora reconoce que es simplemente consecuencia de sus pecados. Ve la realidad de su condición, ve la realidad de Cristo, ve la realidad de la obra de Cristo, no solamente la realidad, sino la necesidad de la obra de Cristo en la cruz, y comprende ya de manera experimental el significado de las palabras de Cristo. ¿Cuáles palabras? Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las personas que andan sin nacer de nuevo, caminan con el pecado a cuestas, pero están muertos, no sienten la carga, la culpa. Pero una persona que ha nacido de nuevo comienza a sentir sobre su vida esa carga, esa culpa, y a reconocer que en realidad necesita de Cristo para descansar de sus pecados. Mateo 11, 28. Necesitamos de Cristo. Además de esto, cuando alguien nace de nuevo, su corazón se eleva hacia Dios y hacia el cielo. Antes su corazón estaba apegado al pecado y al mundo. Antes todas las cosas a las cuales orientaba su vida, a las cuales dirigía su vida, eran siempre hacia el pecado, eran siempre hacia lo que era malo, hacia el mundo, hacia las prácticas pecaminosas. Pero ahora que ha nacido de nuevo, esta persona, su vida se orienta hacia Dios. Su vida está dirigida, enfocada. Es por eso que nosotros no estamos mirando si esta persona peca o no peca, porque nosotros entendemos claramente que el ser humano peca, aún habiendo nacido de nuevo. Pero la diferencia es que el que ha nacido de nuevo, su vida está orientada hacia Dios.
cumplir la voluntad de Dios, está esforzándose constantemente por ser agradable a Dios. A diferencia del que no ha nacido de nuevo, al que peca y no le interesa, no le preocupa si peca, no le preocupa si falla, no le preocupa si está en el pecado, no está preocupado por esta clase de cosas. Simplemente peca y sigue su vida sin darle importancia a eso. Lo que es nacido de la carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu. Si estoy en la carne, si he nacido solamente en la carne, pues mi vida está dirigida hacia eso. Pero si he nacido en el espíritu, pues obviamente también voy dirigiendo mi vida hacia aquello que es del espíritu. Antes no conocía, esta persona antes de nacer de nuevo, no conocía ni amaba otra cosa que la carne. Aunque profesara amar a Dios, esto no era más que el pretexto que ocultaba sus intereses egoístas por conseguir favores de Dios. No hay persona que busque a Dios, al Dios verdadero, sin haber nacido de nuevo. El ser humano, en su naturaleza caída, tiene una inclinación natural hacia la adoración. Por eso hace ídolos, por eso, si no son ídolos, imágenes religiosas, sus otros ídolos como la riqueza, las posesiones, la esposa, los hijos, el trabajo, el dinero, cualquier elemento en su vida se convierte en su ídolo, en su Dios, porque hay una naturaleza en él de adorador. Necesita adorar, necesita postrarse delante de algo. Por lo tanto, él se postra hacia aquello que él sabe que le va a resultar en beneficio para sí mismo. Es decir, que él busca ídolos que le complazcan. Pero cuando se le presenta el Dios verdadero no está para complacer, sino para ser adorado verdaderamente. Y es por eso, es por esa razón, que ninguna persona puede adorar al Dios verdadero sin haber nacido de nuevo. Esto es importante, porque el de la carne es de la carne, el del espíritu es del espíritu. ¿Sí? Ahora, sin embargo, el que ha nacido de nuevo ama a Dios por lo que Él es. El que ha nacido de nuevo no ama a Dios porque lo guardó del coronavirus o porque lo protegió de una enfermedad. El que ha nacido de nuevo ama a Dios aunque tenga lo que tenga la enfermedad que tenga el tipo de vida que tenga, en la riqueza, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia. Sea cual sea la condición, el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de amar a Dios a pesar de lo que esté pasando a su alrededor. Tiene la capacidad de ser una persona devota, entregada a Dios a pesar de las circunstancias que rodeen su vida. Por eso es que situaciones como las que nosotros estamos viviendo hoy día hacen que aflore el corazón de muchos que decían cosas que uno los sorprende. Llegan a sorprenderlo escuchar a cristianos en la manera en que hemos escuchado a creyentes. ¿Sí? Es cierto que hay un sentido de temor, un sentido de angustia, pero el creyente tiene su confianza en el Señor. Y eso es importantísimo, que nosotros comencemos a evaluar todas estas cosas, y tenemos un tiempo bastante extenso para que nosotros evaluemos eso en nuestras vidas. ¿Sí? No estoy hablando de que entonces salgamos y no nos importe someternos a las leyes. No estoy hablando de eso. Usted debe ser obediente, debe ser prudente, pero estando en casa, en su prudencia, usted debe tener la confianza y la tranquilidad en el Señor. ¿Sí? Así que es importante que nosotros en esta clase de cosas evidenciemos esa realidad de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra confianza. Y así como hay algunos que comenzaron a sacar cosas que sorprenden, hay otros que
también sorprenden, pero de manera positiva, ¿sí? Muchos de los cuales quizás nosotros no esperábamos mucho, pero empiezan a expresar cosas que sorprenden de su confianza, de su seguridad en el Señor. Y otros que no confiaban en el Señor se han arrepentido y han venido al Señor en razón de esto. ¿Sí? Entonces, todas son una cantidad de cosas que nosotros podemos ver en una persona que evidencia un nuevo nacimiento. El anhelo en su corazón de hacer lo que a Dios le agrada. El anhelo en su vida de ser una persona devota, entregada, comprometida, que se le nota en su interés, con su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Una persona que está dispuesta a honrar, a glorificar, a servir al Señor. Esto es supremamente importante para nosotros como creyentes. Si hemos nacido de nuevo, tenemos efectos, consecuencias claras, evidentes. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando alguien nace de nuevo, otro de los efectos que nosotros podemos ver del nuevo nacimiento es que la voluntad de esta persona es liberada. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32 al verso 36. Ese es un texto que nosotros hacemos referencia constantemente y que sabemos. Juan capítulo 8, verso 32 al verso 36. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad, la libertad que recibimos en Cristo. Si bien la redención obrada por Cristo nos provee las bases para la liberación del pecador, es solamente a través del nuevo nacimiento que esta liberación se hace efectiva. ¿Sí? Emancipando, liberando, eximiendo la voluntad del poder esclavizador del pecado y capacitando, porque no es solamente que Él quite la tiranía del pecado del hombre que ha nacido de nuevo, sino que le provee ciertas cosas, capacitándolo para someterse a Dios en el reino del cual ahora forma parte. No solamente la obra del nuevo nacimiento quita el dominio del pecado, sino que provee el poder, podemos decirlo así, para someterse a Dios, para que este hombre que ha nacido de nuevo se someta a Dios en el reino que ahora pertenece. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que todos estos elementos que ya hemos hablado hacen parte de los efectos del nuevo nacimiento. Y vamos a ver uno finalmente para concluir. Cuando alguien nace de nuevo, su conducta es transformada. Fíjense que esto ya es lo último a lo cual nosotros nos referimos. Ya vimos 4 elementos importantes en relación a los efectos. Pero esto último no es menos importante, pero no es lo esencial. Esto es consecuente con lo primero. ¿Sí? Entonces, cuando alguien nace de nuevo, su conducta es transformada.
Lucas capítulo 6, verso 44. Lucas 6:44 dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Una persona que ha nacido de nuevo, se le nota, ¿sí? Se le nota, podemos decir ya en este punto, en su conducta. No solamente en su propósito, no solamente en sus ideales, no solamente en la posición de libertad que tiene, sino en su conducta. La conducta habla mucho. De hecho, revela el corazón. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, revela lo que hay en nuestro corazón. Revela lo que en realidad nosotros somos. Lo que muchas veces no queremos mostrar. Que situaciones como estas que estamos viviendo hacen cierta presión, ejercen cierta presión sobre nuestras vidas, que hacen así como cuando usted coge una crema de dientes y la echa así, sale lo que hay adentro. Así pasa con las personas. Podemos decir que la crema que sale es la conducta. Estas situaciones, esta pasión, hace que brote la realidad de nuestro ser, la realidad de nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos un problema en casa, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos enfermos, eso hace que esa presión de estos elementos que rodean nuestras vidas, hacen que salga de nosotros lo bueno o lo malo. ¿Sí? Eso es la conducta, porque no hablamos simplemente de conducta como ciertas cosas, ¿sí? Como es que ya dejó de fumar, es que ya dejó de emborracharse, es que ya dejó de hacer aquello, ¿sí? Y eso son parte, pero hay otras cosas que el apóstol Pablo menciona constantemente. Ustedes ya dejaron esos deseos o esos pecados que son bastante grotescos, digámoslo así, escandalosos, pero también dejen la ira, el enojo, la maledicencia, la gritería, cosas como esas que muchas veces nosotros creemos o pensamos que no tienen nada que ver con nuestra conducta, y claro que sí, y eso evidencia mucho de nuestro nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si nosotros hemos nacido del Espíritu, ahora vive una vida santa, vivimos una vida santa, con un propósito exclusivo, que todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, y no hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Siempre, cada cosa de estas tiene que ir encaminada a la gloria de Dios. Si mi vida no se dirige hacia ese fin, hacia ese propósito, yo debo evaluar mi convicción, mi seguridad de nuevo nacimiento. Yo debo evaluarme si lo que yo hago es por complacerme, por complacer a otro, por agradar a las personas, o por la gloria de Dios, o porque Dios sea exaltado, para que la gente cuando vea mi vida glorifique a Dios, para que cuando la gente nos vea como iglesia, digan: miren cómo se aman como iglesia, miren cómo se cuidan, miren cómo se soportan aún entre ellos siendo tan diferentes. Pero esos elementos que ejercen presión, la presión social, la presión de la familia, la presión de la economía, la presión de la salud, todos estos elementos que ejercen presión sobre nuestras vidas hacen que brote de nosotros lo que nosotros somos en realidad. Mateo capítulo 5, verso 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos un serio problema cuando hablamos acerca de la salvación por gracia, hablamos acerca de que el Señor es quien nos escoge, el que obra un nuevo nacimiento en nosotros, de que nosotros no hacemos nada, pero hay cosas que deben caer en su lugar consecuentemente a la obra del nuevo nacimiento. Si la obra del nuevo nacimiento ha sido ejercida sobre nosotros, tiene que pasar esto. ¿Qué tiene que pasar? Que de nuestra vida brotan las buenas obras. ¿Para qué? Dice el texto. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, esto a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que nosotros podamos cometer, a pesar de la actitud general que manifiestan nuestras palabras y acciones. Prueba muy clara que ahora nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Nuestro comportamiento. Lamentablemente en una ciudad como la que vivimos, nosotros vivimos a la defensiva. Siempre estamos como con esa presión y necesitamos relajarnos por un momento, tranquilizarnos. Y yo creo que esto es también parte de lo que Dios permite dentro de su propósito para que la iglesia reflexione, medite, evalúe, porque es lamentable que la iglesia se comporte como el mundo se comporta. Que si a mí me hicieron, yo hago también, que si me lastimaron, yo lastimo también, que si a mí me golpearon, entonces yo golpeo también. Y la Escritura a mí me enseña todo lo contrario. Y yo tengo que llegar a pensar, a cuestionar, como dice el apóstol Pablo, a probar si yo estoy en la fe. Si estoy creyendo verdaderamente, si ese nuevo nacimiento del que me habla la Biblia, sí fue operado en mí. Si yo verdaderamente nací del Espíritu. ¿Sí? Y yo creo que este es un buen tiempo para que nosotros meditemos en eso. Para que pensemos y reflexionemos en la seriedad de un asunto como este, porque es clara la seriedad. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino. Es decir, usted no es salvo, usted está condenado. Baja directamente al infierno creyendo ser creyente, pensando ser algo que no es. Y eso es delicado. Así que evaluémonos, meditemos en estas cosas, reflexionemos y probémonos a nosotros mismos y démonos cuenta si en realidad somos lo que la Escritura dice que debemos ser. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Comentario? ¿Todo claro? Los hermanos que nos ven, ¿alguna pregunta? ¿No han dicho nada? ¿Están callados? ¿Se paró? Sino que va como Sí, va. Diferido. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, en esta preciosa noche por darnos este tiempo, por concedernos esta oportunidad maravillosa de